Vamos a orar para empezar, ¿sí? Vamos a dar el lugar a quien se merece la honra en esta mañana, es nuestro Señor, nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por permitir reunirnos tu iglesia en este lugar, Señor. Gracias porque estamos los que estamos lo que tú quieres que estemos en este lugar. Y yo te pido, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que toques nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, sea de mucha edificación para nosotros. Que esta palabra, Señor, sea que nos transforme, nos dé una visión diferente de la vida y de tu amor, Señor. Queremos salir diferentes como hemos entrado por esa puerta, Señor. Queremos realmente sentirnos amados, queremos sentir tu perdón, Señor, pero sobre todo tu presencia que camina en nuestra vida. Gracias, bendito Dios. Yo bendigo a todos los que están aquí y también a los que no han podido venir, Señor. Tú sabes las circunstancias por los cuales no han venido y yo te pido que también bendigas a mis hermanos que no están aquí, Señor. Sé tú con ellos, acompañándolos en todo lo que ellos están haciendo, Padre. Habla también a sus corazones y también desde aquí extendemos la bendición sobre ellos. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, se preguntará dónde está el pastor Julio. Bueno, el pastor Julio está en Ventanilla. Tuvo una invitación, así está que por allá predicando en una iglesia. Ahora en la mañana, no sé a qué hora comienza, pero es en la mañana. Y en la noche, otra iglesia también en Pachacútec. Así que el pastor está doblemente bendecido el día de hoy. Pero bueno, así como buen soldado de Cristo, dice la palabra que tenemos que estar preparados. Así que aquí estamos también, el pueblo del Señor, honrando su presencia. Muy bien, hermanos, vamos a hablar el día de hoy de un tema que es muy importante que nosotros tengamos muy presente, que es del poder de la Biblia, el poder de la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos, el tema de hoy día se titula El libro que transforma tu vida, la Biblia. Ahí también lo podemos ver en el PowerPoint. El libro que transforma tu vida, la Biblia. Y vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos 4:12. Ahí también lo tenemos en la versión NBI. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, ¿sí? Y también tenemos la versión de la Reina Valera, que es la más conocida, ¿verdad? Pero el tema de hoy día, lo que vamos a hablar es la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y vamos sin perder Hebreos, vamos rapidito a abrir el libro de Segunda de Reyes 22, ¿sí? Segunda de Reyes 22. Y aquí habla la Biblia, la historia de un reinado del reino de Judá. El reino de Judá perdió la presencia de Dios, perdió el respeto por Dios. ¿Por qué? Por olvidar los principios de la palabra de Dios. La Biblia nos habla rapidito, les voy a hacer un resumen para no leer todo el capítulo 22. Muy bien. Segunda de Reyes 21. Durante el reinado del rey Manasés, dice la Biblia en este texto de Segunda de Reyes 21, el reino de Judá se apartó de Dios. El pueblo se contaminó con la brujería, con la hechicería. El país y el templo se llenaron de altares paganos e ídolos. El pueblo consultaba a hechiceros y espiritistas en vez de consultar a Dios. Se puso postes de la diosa Acera dentro del templo, se ofrecían culto a ídolos y también había prostitutas. La gente adoraba al ídolo Moloc.
este ídolo calentando su imagen de piedra hasta el rojo vivo y colocando sobre él a sus recién nacidos para inmolarlos. La gente tenía esta costumbre. El rey Manasés también quemó a sus hijos en ofrenda a Moloc. Y quiero ver, quiero un poquito más después, pasando ese. Vamos a ver un poco la historia de lo que acontecía en ese momento, cómo vivía el reino de Judá. Aquí está la diosa Sera, ¿sí? Esta es la diosa que representa la fertilidad y el amor sexual. Parte esencial de su culto era la prostitución. Mírense, imagínense la depravación. Deidad principal de los cananeos. Esto había en el pueblo de Judá. Estos postes de la reina Acera, de la diosa Acera. Y acá está Moloc, ese animal que ven aquí, perdón, con cabeza de toro, ¿sí? Y cuerpo humano. ¿Qué hacían los del reinado de Judá? ¿Qué hacían el pueblo de Judá? Dice que esta deidad no era de los judíos, sino era una deidad que habían adoptado los judíos de los pueblos extranjeros. Y es una deidad de la nación de los amonitas. Se sacrificaban a los niños, se los colocaba vivos en los brazos enrojecidos por el fuego de la estatua. Los niños caían en el hoyo ardiente del ídolo al sonido de flautas y tambores. Miren todo lo que hacían. Ahí están los sacerdotes de Moloc llevando a los bebés recién nacidos como una ofrenda. Y esos niños morían instantáneamente porque los brazos de esta estatua estaban rojo, hirviendo de calor. Qué triste, ¿verdad? Y qué triste que el pueblo de Israel, el pueblo amado por Dios, se olvidó de Dios. Y cuando se olvidaron de Dios, adoptaron costumbres, tradiciones de los pueblos vecinos, de los pueblos paganos, de los pueblos que no tenían temor de Dios. Y al adoptar las tradiciones, esto es lo que traían al pueblo. Cuando Dios le dijo, nunca esto quiero que esté en mi casa y en mi pueblo. Pero el pueblo de Israel se olvidó de Dios y trajo costumbres diabólicas, costumbres totalmente anti Dios. Esto es la realidad que vivía el pueblo de Judá. Este es un poco el panorama histórico de lo que estamos viendo del reinado de Manasés. Y lo más triste dice que aún el rey Manasés también quemó a alguno de sus hijos en ofrenda a Moloc. Terrible, terrible la depravación, cómo mataban a bebés recién nacidos por una idea falsa, errónea, de esas estatuas que ni ven ni oyen, ¿verdad? Luego que murió el rey Manasés, su hijo Amón asumió el reinado. Pero fue tan perverso como su padre, lamentablemente, el hijo fue tan perverso como su padre, que dice la Biblia que los propios oficiales del palacio lo asesinaron después de haber asumido su segundo reinado. 2 años después de haber asumido el reinado, sus oficiales del palacio lo asesinaron. Entonces dice que el pueblo se levantó en venganza y mataron a todos aquellos que mataron al rey Amón y pusieron en el trono a su hijo Josías. Josías asumió el reinado y Josías tenía tan solo 8 años cuando fue puesto rey de Judá. 8 años, imagínense la situación tan difícil que tuvo que afrontar este niño. Un pueblo en caos, un pueblo en desorden, un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Pero sorprendentemente, hermanos, por toda la atmósfera que había vivido este niño involucrado en ese ambiente de su padre, de su abuelo, ¿verdad? A pesar de todo esto y lo que él veía a su alrededor, Josías, él comenzó a buscar a Dios. Él decidió buscar a Dios, a pesar de lo que él veía en su familia,
a pesar de no tener el respaldo ni el apoyo de su familia para buscar de Dios, él dijo, no, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi abuelo, yo voy a ser diferente. Y acá hay un mensaje que tenemos que aprender, hermanos. A pesar de nuestra situación difícil, a pesar si tu pasado fue difícil, si tu familia afrontó problemas difíciles, hubieron enfermedades o vicios, tú tienes que levantarte y decir, yo no voy a ser así como mi familia, yo voy a ser diferente. Yo voy a comenzar algo diferente y nuevo en mi familia. Así como lo hizo Josías. Y uno puede decir, no, pobrecito, Josías vivió rodeado de maldad. Pero eso no fue impedimento para que Josías buscara de Dios. A veces podemos estar rodeados de maldad, hermanos, pero eso no es una excusa para también hacer lo malo. Tenemos voz y voluntad nosotros para también decidir hacer lo correcto. Si mi padre, si mi madre, si mis abuelos, si mis tíos fueron hechiceros o consultaron a los brujos, yo no voy a hacer lo mismo. Yo tengo que poner un pare y un freno. Y de mi línea en adelante seremos diferentes. Josías marcó un antes y un después en su familia, en su descendencia. Josías comenzó a buscar de Dios. Cuando tenía, en el versículo 22 de Segunda de Reyes, cuando tenía 26 años, Josías encargó a unos expertos para la reconstrucción del templo de Dios. Y cierto día, en medio de toda la construcción, del polvo, los escombros, un sacerdote llamado Hilcías encontró los rollos de los antiguos manuscritos de la palabra de Dios, que habían sido abandonados por el pueblo y completamente perdidos. Pero este sacerdote, en medio de todos los escombros, encontró los rollos de la palabra de Dios. Imagínense que se había perdido. El sacerdote se los dio a un escriba llamado Safán, y este se los llevó al rey Josías. Y a petición del rey, Safán comenzó a leer este rollo en voz alta. Mientras el rey Josías escuchaba tan atentamente, ahí vemos la imagen. Mientras este rey escuchaba atentamente, dice que sintió que la culpa por sus pecados y los del pueblo le traspasaban el corazón. Clamó arrepentido y suplicó a Dios por perdón por sí mismo y por su pueblo. Fue tan grande el impacto que tuvo el leer los rollos de la palabra de Dios que habían sido perdidos por años, que cuando el rey Josías lo leyó, dice que rasgó sus vestiduras, que como que la palabra fue directamente a su corazón, fue directamente a su mente y trajo arrepentimiento. Trajo confusión, trajo, ¿qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? Entonces, clamó arrepentido, dice Josías, y suplicó a Dios perdón por sí mismo y su pueblo. Prometió obedecer al Señor en todo, tal como se especificaba en aquellos rollos. Dice que luego que Josías entendió los mandatos de Dios, dice que convocó a todo el pueblo y en voz alta se leyó estos rollos también para el pueblo. Y el dolor del descubrimiento de esta palabra conmovió a todos. A todos los conmovió, todo el pueblo se sintió conmovido por lo que escuchaba a través de la palabra de Dios. Y luego el rey Josías comenzó a llorar. Lloró amargamente y todo el pueblo comenzó a llorar. Lloraron de arrepentimiento. Lloraron por un corazón quebrantado, por vergüenza, por lo que habían hecho. La palabra fue tan impactante para ellos que ellos no pudieron resistir
Y comenzaron a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, implorando a Dios que los perdonara y sanara su país. Le imploraban al Señor. Entonces Josías, el rey Josías, ordenó al pueblo que se apartase del mal en toda la nación y que pongan orden, y puso orden el rey en toda la nación. Destruyeron los santuarios paganos que habían dentro de la casa de Dios. Abandonaron sus malas costumbres. Expulsaron a las prostitutas dentro del templo. Destruyeron los lugares donde se encontraban los ídolos de Moloc y Acera. Y de esta manera comenzó un gran avivamiento y una transformación que reformó toda la nación de Judá. En todas las formas posibles, Josías cambió su corazón para obedecer los preceptos de la Sagrada Escritura y guió a su pueblo a hacer lo mismo. Entonces Josías, como el rey, al verse confrontado con la palabra de Dios, no solamente quedó para él, sino que convocó a toda la nación que él gobernaba, para que también la nación escuchara, y la nación también fue impactada por la palabra. Entonces aquí también tenemos que aprender una lección. Josías era un líder, era un rey, era una autoridad. Y si tú eres una autoridad en tu hogar, tú eres un padre, una madre, Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado liderazgo. Si tú conoces de Dios, si tienes ese encuentro con Dios, involucra a tu familia también. Así como Josías lo hizo con el pueblo. Josías no quedó para él solito la revelación de la palabra, sino que convocó al pueblo. Vengan, escuchen lo que yo estoy escuchando. Por eso, autoridades, figura de autoridad, papá, mamá, Dios te ha dado una responsabilidad en tu hogar. Si Dios te ha mostrado su amor, muéstrale también el amor de Dios a tu familia. Ese es el verdadero líder, que no se queda para él solito la revelación de Dios, sino que involucra a su familia. Si tu familia no quiere saber nada de Dios, hay un arma poderosa, es la oración. Si tú oras de rodillas y clamas por tu familia, Dios va a escuchar y va a tocar ese corazón que, aunque sea duro, para Dios no hay nada imposible. Por eso, padres, ustedes son figuras de autoridad. Esposos, ustedes son figuras de autoridad. Abuelas, aquí veo algunas abuelitas, ustedes son figuras de autoridad. Son los responsables también delante de Dios por su familia. Involucra a tu familia, que conozca también de Dios. Como lo hizo Josías como rey. Involucró a todo su pueblo. Y vamos a ver, siguiendo con el PowerPoint, vamos a ver al siguiente PowerPoint. La Biblia nos dice, como hemos leído en el primer PowerPoint de Hebreos 4:12, este está el de la Reina Valera, ¿sí? Vamos a desglosar lo que dice la palabra en cuanto a lo que es la Biblia. Dice que la palabra de Dios es viva. Aunque fue escrita hace muchos años, hoy sigue hablando a nuestros corazones, hermanos. La palabra de Dios es viva. La Biblia tiene poder. No es un cuento, no es una fábula. Tiene poder, está viva. Hace más de 2000 años se escribió la palabra y sigue pasando de generación en generación. La Biblia es el libro más vendido en el mundo y no ha pasado de moda. Mucha gente ha querido desacreditar la Biblia, pero no ha podido hacerlo. La Biblia ha pasado
generaciones, ha pasado por conflictos, ha pasado por guerras mundiales, pero sigue permaneciendo la palabra de Dios. Y déjeme decirle, la Biblia seguirá avanzando, porque está viva, está viva. Segundo punto, dice que y es eficaz. La palabra de Dios funciona porque produce cambios. La palabra de Dios funciona y produce cambios, hermanos. Cuando creemos lo que dice la palabra de Dios, nuestras decisiones y pensamientos cambian para bien. Cuando creemos lo que dice la palabra de Dios, nuestras decisiones y pensamientos cambian para bien. Recordemos a Josías. Cuando Josías creyó la palabra de Dios que se estaba leyendo en su frente, comenzó la palabra a tener un cambio en su vida. Y eso es la efectividad de la Biblia. La Biblia tiene un efecto en nuestra vida. Y no solamente produjo cambios en la vida de Josías, en sus decisiones, sino también produjo cambios en su pensamiento de Josías, del rey Josías. Por eso, hermanos, la Biblia es bien efectiva. Nunca falla. Nunca va a fallar. Dice que también la Biblia es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia no solo nos anima, hermanos, también nos corrige. Como una espada, entra a lo más profundo de nuestro corazón para ayudarnos a ver lo que está bien y lo que está mal. No solamente te anima, sino que te corrige. Te corrige para darte cuenta si estás bien o estás mal. Cuando Josías fue confrontado al escuchar la palabra de Dios, fue como esa espada que comenzó a entrar a su corazón. Penetró a lo más profundo del corazón del rey Josías y le hizo entender lo que estaba haciendo mal. Le hizo darse cuenta en qué estaba fallando, en qué estaba equivocado. Y es por eso, hermanos, que la Biblia es como una espada filuda. Yo nunca he tenido la experiencia de tocar una espada, pero me imagino, ¿no? Si alguien tiene la oportunidad de tocar una espada, debe ser recontra filuda, porque antiguamente lo usaban. Y con eso se defendían o con eso peleaban los caballeros, la gente de otros países en Europa medieval, ¿verdad? Lo que hemos escuchado en las historias, en la televisión, historias. Eso usaban, eso era su arma de defensa o su arma de ataque también. Y era muy efectivo, porque si te caía en la punta de la espada, sangrabas y morías. Era letal. Entonces, hermanos, imagínense, la palabra de Dios es comparada con una espada que entra a lo más profundo de tu corazón. Y quien conoce lo más profundo de tu corazón es Dios. Quien conoce lo más profundo de tus emociones, de tus sentimientos, de tu corazón es Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, te va a ayudar a ver lo que está bien y ver lo que está mal. Como lo entendió en ese momento el rey Josías, se dio cuenta que no estaba actuando bien. Ni él, ni su padre, ni su abuelo habían estado actuando bien. Y comenzó a corregir todo el daño que había comenzado en su abuelo. La Biblia también dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto quiere decir que llega a lo más profundo de lo que somos. ¿Quién conoce tu alma? ¿Quién conoce el espíritu? Es Dios. Nosotros los seres humanos somos seres tripartitos.
cuerpo, somos un ser humano con cuerpo, con alma y con espíritu. Pero tú sabes que la palabra de Dios puede llegar a lo más profundo de tu alma y de tu espíritu. Y damos gracias a Dios por la medicina, por la psicología, que son herramientas que ayudan al hombre. Pero no es el todo, el final. Hay algo más profundo, que es la revelación de Dios a través de su palabra. Si vamos de la mano, el Señor nos va a dar una revelación. La medicina fue descubierta por Dios. Dios le dio la sabiduría a hombres y mujeres de estudiar, de prepararse, de ayudarnos, porque si no existiera la medicina, ¿qué sería de nosotros? Yo estoy a favor de la medicina, de los doctores. Estoy a favor también de los psicólogos, pero también teniendo una noción bíblica, teniendo mi centro, que es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, quien conoce lo más profundo de tu alma y de tu espíritu es Dios. A Él tienes que correr, a Él tienes que refugiarte, a Él tienes que pedirle en oración, como lo hizo Josías. La palabra de Dios entró a lo más profundo de su alma y de su espíritu. Nadie te conoce tanto como Dios. Nadie te conoce tanto como Dios, amado hermano. Él usa su palabra para limpiar, sanar y restaurar nuestro interior. Él usa su palabra para sanarte, para limpiarte de toda impureza, de toda maldad y para restaurar tu interior. Por eso es importante darle el valor a la Biblia, a la palabra de Dios. Hay muchos libros que la gente lee y es bueno leer, pero ni un libro se va a comparar a la Biblia, hermanos. Ningún libro se va a comparar a la palabra de Dios, a la misma boca de Jesús, de Dios expresada en ese libro llamado Biblia. Porque la Biblia, hermanos, fue inspirada por el Espíritu Santo. No fue escrita por hombres. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo le dio revelación a hombres para escribir la Biblia. Y usó muchos hombres de diferentes estratos sociales para escribir lo que hoy tú y yo conocemos de la palabra. Es el Espíritu Santo quien trae revelación. No es el ser humano, porque si fuera un libro escrito por un hombre, la Biblia no hubiera trascendido épocas, se hubiera quedado estancada. Pero como es inspirada por Dios, sigue avanzando. Sigue avanzando y nadie lo puede parar y nadie lo va a parar. Por eso, hermanos, démosle valor a la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús vendrá por segunda vez cuando se haya predicado el Evangelio en todo el mundo. Nuestra responsabilidad es predicar de la palabra de Dios. Y cuando todo el mundo conozca de la palabra de Dios, cada nación, cada tribu conozca de la palabra de Dios, ahí vendrá Jesucristo. Aún todavía hay lugares donde la palabra no ha llegado. Hay etnias, tribus que no conocen la Biblia. Hay etnias, tribus que en su idioma no se ha traducido la Biblia. Y gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres que estudian las lenguas de las tribus e inspirados por el Espíritu Santo comienzan a traducir la Biblia en los idiomas de las tribus de los indígenas. Porque de esa manera estamos cumpliendo el mandato de Dios, id y predicar el Evangelio con la palabra de Dios. Porque es la única manera que esto te va a limpiar, sanar y restaurar nuestro interior. La Biblia también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios no solo ve lo que hacemos, hermanos, también ve el por qué lo hacemos.
La Biblia nos ayuda a examinar nuestras intenciones y a buscar agradar a Dios con un corazón limpio. La Biblia nos ayuda a examinar nuestras intenciones. La palabra dice, examíname, Señor, y prueba mi corazón. Examíname, Señor. La mejor manera de que tú seas examinado por Dios es leyendo su palabra. La mejor manera de que pases por el escáner de Dios es leyendo la palabra de Él. Es como un escáner. Todo, Dios sabe todo, tus pensamientos, la intención de ese pensamiento, Dios lo sabe todo. Dice que antes de que hablamos algo, el Señor ya sabe lo que vamos a hablar. Él ya conoce nuestras palabras. Lo que el diablo no puede hacer es leer tu mente. El diablo no puede leer tu mente. El diablo toma ventaja cuando tú declaras algo negativo en tu vida. El diablo escucha lo que tú hablas, pero él no puede leer tu mente. No puede discernir tus intenciones. Quien sí lo hace es Dios. Es Dios. Por eso, hermanos, necesitamos ser examinados por su palabra. No te resistas cuando el Señor te habla en la Escritura. No te resistas. Dile, Señor, habla a mi corazón cuando leo tu palabra. Cuando vas a empezar a leer la Biblia, dile, Espíritu Santo, tú que revelaste estas sagradas Escrituras, revélame lo que voy a leer a mi espíritu. Revélamelo. Porque muchas veces cuando leemos la Biblia, no entendemos a veces, pero ¿qué significa esto? ¿Qué dirá? Pero hoy hay herramientas que nos ayudan a entender un poco mejor las Escrituras. Y mejor aún, si tú te adelantas y le pides al Espíritu Santo que te revele lo que vas a leer en esa mañana. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, revélame lo que tú tienes para mí en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Porque hay gente que lo lee en la mañana, lee en la tarde o en la noche. Pero antes de leer la Biblia, pídele al Espíritu Santo que te lo revele. Y ahí tendrás un entendimiento. Y vas a ver cómo Dios va a examinar tu corazón. Y va a examinar tus intenciones. Y vas a querer agradar a Dios con un corazón limpio. Porque ese es el fin de la palabra del Señor. Buscar agradar a Dios con un corazón limpio. Y eso es lo que hizo el rey Josías, hermanos. Josías fue quebrantado, fue impactado por los rollos de la Biblia cuando los escuchó. Y él fue examinado por la misma palabra y aún sus intenciones fueron examinadas. Por eso él clamó a Dios por misericordia, por perdón. Y el pueblo entero también clamó al Señor por perdón, por misericordia. Por eso, hermano, necesitamos dejar que la palabra nos transforme. Deja que la palabra penetre tu corazón. Deja que la palabra examine tus pensamientos. Deja que la palabra cambie tus hábitos, tus rutinas. Deja que la palabra te confronte y te anime. Porque la finalidad de la palabra de Dios es también que tú tengas un corazón limpio. Un corazón limpio. Como lo hizo el rey Josías, Dios oyó su oración. Porque vio que realmente el quebranto salía del alma. Su quebranto salía de lo más profundo de su ser. Dios oyó su clamor. Y lo más lindo de este relato de Josías, pues fue que Josías no se quedó solamente con leerlo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Señor, quebranta mi corazón! Josías se movió a cambiar las cosas. Muy bien, Señor, tú me has revelado lo que tengo que hacer. Manos a la obra, voy a cambiar todo. Sacaremos las estatuas, sacaremos las prostitutas y levantaremos el altar de Dios en Judá. Otra vez adoraremos al Dios verdadero. Ninguna estatua, ningún ídolo entrará al reino de Judá,
porque nuestro rey es Dios. Josías cambió las cosas. No se quedó con qué bonito, ay, qué lindo la palabra, lo subrayo, pero sigo con mi vida igual. No hay un cambio. La palabra de Dios tiene que producir un cambio en tu vida, un antes y un después. Tiene que llevarte a cambiar hábitos que te alejan de Dios, a cambiar pensamientos que te llevan a pecar. Eso tiene que hacer la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando hay un corazón dispuesto a cambiar. Si yo voy a leer la Biblia con un corazón orgulloso, a ver, ¿qué me vas a decir, Dios? No va a pasar nada, hermanos, porque no va a entrar. Pero si yo voy a leer la Biblia con un corazón quebrantado, hambriento por escuchar la voz de Dios, Dios me va a hablar en ese momento. Y si Dios me habla, tengo que escuchar su voz y tengo que hacer cambios en mi vida. Los hábitos que antes tenía ya no los voy a hacer porque sé que no me van a acercar a Dios. Mis pensamientos que antes yo los abrazaba, tengo que desecharlos y tomar la promesa de Dios en mis pensamientos y declarar la promesa de Dios cuando vengan problemas o crisis en mi vida. Declararlo. De esa manera yo estoy poniendo en práctica la palabra de Dios en mi vida. Por eso la palabra de Dios tiene que producir un cambio, hermanos. Y Josías lo produjo. Josías cambió. Josías no esperó un mes, 2 meses para hacer. Al momento, todo cambió en su reino. Todo. Soldados, saquen esto, saquen esto, saquen esto, saquen esto, derrumben estas estatuas. Nada de eso ahora en el reino de Judá. Solamente adoraremos al Dios vivo. Eso tiene que hacer la palabra de Dios, hermanos, en nuestra vida. La palabra de Dios trae una transformación. Los libros, los muchos libros que existen, son buenos, nos ayudan. Pero el único libro que trae revelación es la Biblia y transformación. No hay otro libro en el mundo que ha sido escrito o inspirado por el mismo puño de Dios que la Biblia. No hay otro libro más. La Biblia es como una carta de amor que nos dejó Dios aquí en la tierra. Es una carta de amor. Abre esa carta de amor. Imagínate cuando tú estabas de novio o de novia, o para las mujeres estaban de novias, y su novio le mandaba cartas. Imaginemos que estamos en los años donde no existía el internet. Ya. Tu novio te mandaba cartas y tú anhelabas que tu novio te mandara una carta. Y te llegaba la carta a tu mano y tú la abrías y suspirabas con cada palabra, con cada letra. Pues así tienes que hacerlo porque la palabra de Dios es como una carta para tu vida. Una carta de tu amado Dios, para su amada princesa, para su amado hijo. Con tanto anhelo, con tanta desesperación, necesitamos leerla, porque nos va a ayudar, nos va a ayudar. Y quiero terminar con este texto bíblico de Josué 1:8. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermosa promesa. Esta promesa es para nosotros, hermanos. Esta promesa es para nosotros. Pero esta promesa se va a activar ¿cuándo? Cuando yo la hago realidad. Se activará la prosperidad de tu camino y se activará que todo te saldrá bien. Pero hay un precedente que tú tienes que hacer. No apartarte de ese libro. Sino que dice aquí Josué, búscalo de día y de noche. Medita en él y guarda todo lo que lees en esa palabra, conforme todo lo que está escrito en cada línea, cada verso de las Escrituras. Y cuando uno lo hace, se activa la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Porque ahí viene la activación. Porque entonces
haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la parte que le corresponde a Dios hacer contigo. Prosperar tu camino y hacerte que todo te salga bien. ¿Y cuál es mi parte? Buscar la Biblia, leerla, meditar, dejar que me examine. Y cuando yo voy con un corazón hambriento por escuchar su palabra y comienzo a decir, sí, Señor, lo voy a hacer así, voy a hacer los cambios, el Señor comienza a añadir y activar su promesa a mi vida. Y todos esos beneficios los vamos a obtener. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Mucha gente se rompe la cabeza. Ay, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Libros que compramos, 1000 razones para ser felices. 1.000.000 de ideas para ser felices. Muchos libros a veces compramos, pero aquí está. Hermano, Josué 1:8 lo dice. Aquí está activada la felicidad para ti. Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Y meditando y dejando que te examine tu corazón. Y esta palabra se va a cumplir cuando tú la activas, cuando tú la crees, cuando tú te mueves a creerla. Aunque en tu entorno, como en Josías, su entorno no era favorable. Su entorno le había dado la espalda a Dios. Pero él decidió ser diferente. Si tu entorno no busca de Dios, amado hermano, amado amiga, si tu entorno, tu familia, tus íntimos, tu círculo más cercano no busca de Dios, no seas como ellos. Haz la diferencia. Párate en la brecha y di, yo de aquí en adelante seré diferente, como lo dijo Josías. Él no dejó que su pasado influenciara en su presente y en su futuro. Josías pudo haber seguido el ejemplo de su padre, siendo malvado. Pudo haberlo sido porque tuvo el camino y la opción para hacerlo. Porque tenía todo favorable, todo eso era favorable para él, para que él siguiera el mal camino. Josías pudo haberlo hecho, pero él decidió no hacerlo. A veces decimos, ay no, mi madre fue depresiva, yo también soy depresiva y quizás mis hijos sean depresivos. No, hermanos, rechaza ese pasado. Tú si eres un hijo o una hija que has conocido del amor de Dios, rechaza ese pasado y di no. Yo voy a ser diferente. Yo voy a marcar la diferencia. Yo y de aquí en adelante en mi descendencia serán diferentes. No voy a permitir que el pasado afecte mi presente e influya en mi futuro. No lo permitas, hermano. No lo permitas. La decisión está en ti. La decisión está en ti. Si tuviste un padre borracho, una familia disfuncional, no permitas que eso se repita en tu presente y en tu futuro. Tú marca la diferencia. Pero esa revelación te lo va a dar a través de que tú leas la palabra de Dios. Y vas a enderezar tu camino. Vas a corregir tu vida. Vas a hacer cambios en tu vida. La palabra de Dios nos enseña en todos los ámbitos de la vida, hermanos. Para los esposos, para cómo criar a nuestros hijos, cómo manejar nuestros negocios, también la Biblia nos habla de eso. Cómo manejar el dinero, también la Biblia nos habla de eso. Cómo tenemos que mirar a las autoridades, también la Biblia nos enseña de eso. La Biblia es un manual de vida, hermanos. Es un manual, te enseña muchas cosas. Y a medida que tú tengas revelación de Dios, va a haber un avivamiento en tu corazón. Va a haber un avivamiento. ¿Y qué es el avivamiento? Es anhelar la presencia de Dios en tu vida. Desesperadamente. Busca un avivamiento en tu corazón. Búscalo. Señor, yo me siento fría, me siento desganado, me siento con flojera, no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia. Busca un avivamiento. Sé intencional en buscar un avivamiento en tu vida. Josías trajo un avivamiento a su ciudad, a su país. Josías, en la época de Josías, el pueblo de Judá tuvo un avivamiento porque tuvo un encuentro con Dios a través de escuchar la palabra de Dios. Naciones enteras han tenido sus avivamientos. La iglesia ha tenido sus etapas de avivamiento.
con reformas en Europa. Hombres y mujeres que se levantaron contra todo, contra viento y marea, y llevaron el evangelio a proclamar por donde nadie quería llevarlo. Y hubo avivamientos. Clamemos por un avivamiento en tu vida. Y clama un avivamiento por tu hogar también. Cuando haya un avivamiento en tu corazón y en tu hogar, ese avivamiento se va a expandir. Se va a expandir. Y nuestra iglesia será una iglesia llena de un avivamiento de Dios. Amén, hermanos. Anhelemos un avivamiento. Pero para que suceda eso tienes que buscar de la presencia de Dios. Y el Señor se va a manifestar. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Clama a mí, clama, búscame y me vas a encontrar. Búscame, sé intencional en tu búsqueda conmigo y me vas a encontrar. Y tu vida no será igual, tu vida será diferente cuando veas cara a cara la presencia de Dios. Habrá un avivamiento en tu forma de pensar, habrá un avivamiento en tu forma de hablar, habrá un avivamiento en tu forma de relacionarte, habrá un avivamiento en tu forma de trabajar, habrá un avivamiento en tu forma de tratar a tu familia. Todo va a haber un avivamiento, un cambio. Todo va a producir eso. La presencia de Dios lo va a producir en tu vida. Pero hay una fuente que es su palabra. De ahí nace el avivamiento, de la palabra. Sin palabra no hay avivamiento. No hay avivamiento. Por eso busquemos y anhelemos ser una iglesia, conexión de fe, de palabra, de Biblia, de avivamiento. Para que nadie nos engañe allí en la calle. Porque hoy en día se han levantado filosofías, se han levantado ideas anti Dios. Inclusive en YouTube se dan mensajes que como uno no sabe la Biblia, cree, mire este hombre que enseña de esto. Hermanos, que nadie te engañe. Si tú sabes la palabra de Dios, tú vas a discernir, a ver un momentito, este fulano habla tal cosa, voy a ver, investigar lo que dice la Biblia. No, este está hablando tontería y media, no, está hablando en contra de la palabra de Dios. No lo voy a aceptar, no lo voy a escuchar, no lo voy a tomar. Por eso, hermanos, que tu fuente sea la palabra de Dios. Porque muchos se han extraviado de la fe, dice la Biblia, que se han apartado del camino, porque no conocían la Biblia. Y al no conocer la Biblia, escucharon fábulas, escucharon ideologías, se fueron a doctrinas, a corrientes y se perdieron en el mundo. Por eso, hermanos, echa raíz en la Biblia, para que nadie te engañe. Porque en los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, hay una profecía, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsas ideologías, falsas religiones. Y dice la palabra, muchos serán extraviados. ¿Y quiénes son esos muchos? Muchos de aquellos que venían a la iglesia se van a extraviar. Y ese porcentaje son personas que no leen la Biblia. Por eso que cuando alguien me aborda en la calle, sí, usted sabe, la diosa madre, mira que Dios tuvo... Un momentito, eso no es verdad. A mí nadie me va a engañar porque eso es mentira, eso es una herejía. No crea historias. Usted vaya a la fuente y vea la fuente y corrobore si lo que te están diciendo es verdad o lo que te están diciendo es mentira. Y no aceptes ni abraces ideas, filosofías huecas, anti Dios, que lo único que quieren es alejarte de la palabra del Señor. Lo único que quiere Satanás es usar personas, hombres y mujeres, confundidos, atormentados por demonios, para confundir tu vida y llevarte al infierno. Por eso sé un hombre y una mujer de Biblia, que nadie te engañe. Por eso, hermanos, en esta mañana vi la importancia de estudiar la Biblia, de estos principios y esta hermosa historia que nos habla de Josías. Subraye la historia de Josías, repáselo en su casa, le va a impactar, le va a impactar. Saque más extractos de enseñanza de la historia de Josías para que transforme su vida. Porque estoy seguro cuando usted sigue leyendo, la misma Biblia le va a traer más enseñanzas. Y el mismo Espíritu Santo le va a traer más enseñanzas.
No se quede aquí nomás. Usted también haga su parte, investigue, estudie. Y Dios le va a revelar cosas mucho más hermosas que hay en cada historia, acontecimiento que pasaron en la Biblia. Y fueron hechos reales, sucedió, porque la Biblia no es cuento ni fábulas, son hechos reales, de hombres y mujeres reales que confiaron en Dios y Dios se mostró hacia ellos con su fidelidad. Así que, hermanos, esto es importante, darle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Y quiero que te pongas de pie en esta mañana y vamos a orar. Vamos a orar porque yo sé que el Señor nos ha hablado. A todos nos habla, siempre Dios nos habla de diferentes maneras. Y si tú estás aquí no es por casualidad, Dios te ha traído por algo, porque Él quería que escucharas este mensaje. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación que tú me has dado y me has enseñado en esta mañana, Señor. Ayúdame a apreciar la Biblia. Ayúdame a tomar en cuenta la lectura de la Biblia, Señor, a tener hábitos saludables en mi vida, hábitos espirituales que me ayuden a mi acercamiento contigo. Ayúdame, Señor, a tener un encuentro contigo. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Revélate hacia nuestra vida, Señor, y ayúdame a ser intencional en buscarte, en leer tu palabra, Señor. Así como Josías tuvo un avivamiento en su vida, yo también quiero tener un avivamiento en mi corazón, en mi vida, Señor. Trae ese avivamiento a mí, Señor, ese hambre por tu presencia, ese deseo por buscarte, por conocerte. Ayúdame, Señor. Necesito ese avivamiento en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. No puedo caminar si no es con tu respaldo en esta vida. Señor, yo te pido que a cada uno de mis hermanos que están en esta mañana, tu palabra haya sido como esa espada de doble filo, que haya penetrado su espíritu y su alma y que haya examinado su corazón. Yo te pido que con lo que han escuchado en esta mañana, ellos se pongan a hacerlo en práctica. Pongan en práctica y cambien cosas en su vida. Saquen cosas de su corazón y de su mente y te crean a ti. Crean en tu promesa. Ayúdalos, Señor, a permanecer fieles a ti. Ayúdalos, Señor, a echar raíces en tu palabra. A echar raíces en tu camino, Señor. Y no ir de aquí para allá, deambulando como la hoja que va por el viento llevado de aquí por allá. No, Señor. Ayúdalos a ser personas maduras en la fe. Yo te pido, Señor, que tú los cuides, los protejas de todo ataque del enemigo, de toda falsa doctrina que quiere venir a confundirlos, Señor. Aleja, Señor, falsas doctrinas que quieren venir a desorientarlos y a confundirlos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo bendigo a mis hermanos. Bendigo nuestra iglesia Conexión de Fe. Queremos conectarnos cada día contigo, Señor. Haz de nuestra iglesia una iglesia que tenga como base y plataforma la Biblia. Ayúdanos a crecer en tu palabra, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Todo esto te lo dejamos en tu nombre, amado Padre Celestial. Aleluya. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Dios es bueno. Amén. Créele a la palabra de Dios. No le hagas caso a fábulas, a conversaciones. No le prestes tu oído a cosas que no tienen nada que ver. Préstale tu oído a la Escritura. Y nadie te va a engañar. Nadie te va a mover de la roca. Nadie te va a mover de la roca. ¿Y quién es la roca? Es Dios. ¿Sí? Es Jesucristo. Así, con esa actitud, con ese corazón, yo quiero animarles que esta semana siga leyendo la historia de Josías. Y Dios va a tener una revelación con usted más personal, en sus tiempos personales con Dios. Amén. Yo los desafío. Sigan leyendo. Y usted va a sacar muchas más cosas ahí, con un cuadernito, más cosas lindas que Dios le va a hablar a su propia vida, porque cada uno es individual. Y Dios sabe tu necesidad y te va a hablar a través de Josías, algo que tú necesitas escuchar. Amén.
Amén, gloria a Dios. Tome asiento, por favor, amados hermanos. Quiero agradecer a todos los que se están conectando. Nos despedimos. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo día.